Ya que está bien curadito, voy a retirar los moldes. Mira, primero retiro el molde inferior de esta forma y después voy a retirar el molde superior y ya vas a ver que me queda mi uña terminada. Hay que hacer unos retoques, por supuesto, en los laterales, por ese producto que se escapa por los bordes. Hola mis corazones, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jimena y mis amores, el día de hoy vamos a realizar una aplicación de uñas con Polygel como me lo habían solicitado, utilizando los nuevos moldes Dual Sandwich, mis amores, en la técnica más sencilla y rápida para utilizar esta herramienta, que es el método directo, mis amores. Así que pon mucha atención porque sé que te va a encantar, ya que esta técnica va a agilizar muchísimo tu trabajo y ahorrarte mucho tiempo. Lo primero que vas a hacer obviamente es preparar tus uñitas naturales para la aplicación de sistema artificial, en este caso Polygel. Yo generalmente suelo utilizar pues una limita de grano 180. Ahorita nada más te la muestro, pero realmente no voy a utilizar esta lima porque solo voy a hacer una aplicación de muestra, ya que, como les he comentado, no sé si les he comentado por acá, pero actualmente estoy estudiando panadería, mis amores, y parte de los protocolos de higiene dentro de esta labor es que tengo que mantener mis uñas cortas, así que por un tiempo no podré llevar mis uñas largas, así que solamente les traeré pues videos de muestra, de práctica, donde les mostraré la técnica a grosso modo, pero no puedo quedarme con las uñas. Así que mira, en esta ocasión yo estoy pasando solamente un buffercito para mostrarte la técnica de limado. Tiene que quedar bien limadita toda la superficie de tu uña. Limpias muy bien cualquier residuo de polvo. Y después, por supuesto, aplicarías tu primer y tu base coat, mis amores. Yo no voy a aplicar base coat. Me voy a estar apoyando en esta aplicación con esta base, que es una base de práctica, es una base Feel Love que recomiendo muchísimo para practicar, o también cuando no quieres que las uñas te duren mucho, utilizar este tipo de bases que son bases de fácil remoción. Lo que hace esta base es que funciona como si fuera un sticker. Entonces esto lo aplico y después me va a ayudar a poder retirar cualquier sistema que ponga en mis uñas, como si fuera un sticker nada más, de forma muy sencilla y sin lastimar mis uñas. Así que es una base ideal para practicar o para probar sistemas nuevos o productos nuevos con los que recién te estés familiarizando. Bien, entonces voy a estar aplicando esta basecita, lo voy a curar muy bien y después voy a limpiar la capita pegajosa. Funciona similar a una base coat, igualito, solamente que, pues como ya les mencioné, me la voy a retirar muy facilito. Ya después de esto, miren, estos son los moldecitos que voy a estar trabajando. Estos son los Dual Sandwich. Como saben, pues el sistema Sandwich consta de dos moldes. Uno que es para la base, para el borde libre. Y después tenemos pues el molde de la superficie, que es el molde normal dual que siempre utilizamos. Para elegir la numeración yo me guío siempre por el molde superior, de esta forma. Entonces elijo el número que calce perfectamente a mi uña, que cubra completamente de lateral a lateral, y que al momento que nosotros miramos de perfil la uña, aquí te muestro, podamos visualizar en el centro ese espacio vacío entre mi uña natural y el molde, que es lo que va a estar ocupado por el producto. Así es como se toma la medida, y obviamente ya de ahí, la medida que haya sido mi molde superior, voy a tomar la misma medida para lo que es el molde inferior también. Entonces primero vamos a adherir el molde inferior. Yo para esto voy a utilizar un poquito de base coat. Me gusta esta de Born Pretty porque tiene una consistencia espesita, lo cual para colocar los moldes me encanta. Entonces la voy a aplicar de esta forma, un poquito nada más, y esto lo vamos a colocar de esta manera en nuestra uñita, solo por el borde, así sujetándola muy bien. Lo colocamos y lo llevamos a curar. Ya que esté bien curadito, pues ya habremos pues adherido lo que es nuestro molde inferior, y esto es muy importante que nos quede bien colocado, porque esto va a ser la base de nuestro sistema. Entonces lo voy a curar muy bien. A mí me gusta apoyarme con una lamparita de estas para soft gel, ya que me da pues más
comodidad para realizar esta maniobra. Y observa bien lo que te muestro aquí, corazón. Como mis uñas son un poco convexas, un poco con ese crecimiento hacia abajo, yo siempre procuro colocar mi molde de manera que quede un poquito inclinado hacia arriba, alineando mi ápice natural de mi uña natural con la punta del molde. De esa manera voy a conseguir que la estructura me quede perfecta y que la punta de la uña no me quede gruesa y no tenga que limar más. Bien, entonces voy a trabajar con este poligel de Born Pretty, que es hermoso. Mira nada más esos colores. Recuerda que en la descripción del video te dejo los enlaces a los productos que estoy utilizando por si quieres echar un vistazo, si algo te llamó la atención. Ahí te voy a dejar la información. Entonces voy a utilizar pues la cantidad necesaria para esculpir toda la uña, ya que como te mencioné al inicio, voy a trabajar el método directo. Esto es decir que se aplica el producto directamente en el molde superior y vamos a hacer, digamos, el sándwich directamente. Esto lo vamos a trabajar cuando vamos a esculpir toda la uña con un solo producto. Es decir, que no vas a hacer ningún tipo de French o encapsulado ni ningún otro tipo de diseño donde requieras trabajar en distintas fases para ir aplicando diferentes colores o diferentes acabados en tu uña. Aquí voy a esculpir toda la uña en un solo color y por eso puedo aplicar el método directo. Entonces coloco el molde de esta manera y voy a sujetar nada más, y al momento de hacer una ligera presión, fíjate cómo el producto ya se extiende y completa hasta la punta toda la uña. No presiones demasiado fuerte porque vas a sacar todo el producto. No es necesario presionar muy fuerte, solamente vamos a sujetar muy bien y asegurarnos de que el producto pues cubra toda la superficie de la uña, y después de esto lo vamos a llevar a curar. Igualmente me apoyo con mi lamparita de soft gel para tener más comodidad, que no me quede ninguna burbuja. De esta forma primero curo cerca a la zona de cutícula y después ya voy curando un poquito más hacia abajo y termino de curar completamente durante 2 minutos todo mi gel. Ya que está bien curadito, voy a retirar los moldes. Mira, primero retiro el molde inferior de esta forma y después voy a retirar el molde superior y ya vas a ver que me queda mi uña terminada. Hay que hacer unos retoques, por supuesto, en los laterales, por ese producto que se escapa por los bordes, pero pues la estructura ya está terminada, corazón. Yo voy a trabajar ya los retoques finales del limado con mi máquina eléctrica para hacerlo más rápido, pero no es necesario. Recuerda que puedes hacerlo perfectamente también con tu lima manual si es que no tuvieras máquina eléctrica. Yo para más rapidez, lo hice con mi máquina eléctrica de una manera más rápida. Entonces, de esta manera ya estamos como que ya dándole los últimos acabados a la uña, pero como puedes ver la estructura ya está completamente terminada. Ahorita te voy a mostrar cómo queda por la parte de abajo, por todos lados, que queda perfecta esta uña. Sí, y ya cuando estás trabajando el set completo, pues vas a ir trabajando en fases. O sea, primero colocas todos los moldes inferiores, perdón. Después ya haces el sándwich en cada una de las uñas y al final limas todas las uñas y ya habrás terminado. Realmente que estos moldes, esta herramienta, siento que nos facilitan muchísimo el trabajo y además nos ayudan a conseguir un resultado impecable, incluso en la parte de abajo, que a veces eso era como que la dificultad en esta técnica, sobre todo utilizando geles para conseguir ese acabado prolijo en la parte de abajo y sobre todo para evitar contacto con la piel, que también eso es importante para prevenir pues el desarrollo de reacciones alérgicas. Ya que terminamos muy bien de limar y pulir, aplico mi top coat y mira nada más este resultado en las uñas, que es espectacular. Además este gel es precioso, mira esos brillos. Observa, el acabado es perfecto en la estructura de la uña. Por la parte de abajo, mira, queda súper parejita. Aplicando esa técnica en uñas convexas, donde inclino un poquito hacia arriba el molde inferior, también la punta me queda finita, delgadita, perfecta. No tengo que hacer más limado y
Mira todo el tiempo que me ahorra. Realmente es una técnica que me está encantando. Voy a hacer una pequeña decoración adicional en la que voy a trabajar una pequeña flor con este gel en formato de crema que me está encantando también porque estoy descubriendo nuevas técnicas para pues realizar este tipo de adornos florales, y esta vez lo voy a trabajar directamente con una espátula. Mira nada más la estabilidad que tienen estos geles en crema, pues nos permite pues trabajarlo de esta manera para crear un tipo de relieve de forma muy sencilla. Mira, simplemente con una pequeña espátula, la misma espátula que utilizo para el poligel, de esta forma, haciendo una suave presión con el producto, y voy formando los pétalos de esta manera súper rápido, sin necesidad de utilizar ningún otro tipo de pincel. De esta forma, ya que está esto listo, haré unos tallitos muy finitos con un pincel liner ayudándome con gel paint, y unas hojitas también trabajando con el mismo formato de gel en crema. Solo un detallito muy sencillito para darle pues como que el toquecito adicional, ya que como hemos esculpido la uña de manera tan rápida, esto nos va a permitir también dedicarle un poquito más de tiempo al diseño. Para esas clientecitas que les gusta más el diseño, podemos de esa manera balancear el tiempo que pasamos con ellas en mesa, trabajando técnicas que nos reduzcan el tiempo de aplicación en la estructura y que nos permitan dedicar más tiempo a sus diseños. Este fue el resultado final. Espero que les haya gustado, mis amores. Recuerda que te invito a visitar el canal para que veas todos los cursos que tengo para ti. En el canal encontrarás todos mis cursos completos. Y pues cuéntame qué te pareció, te leo en comentarios y nos vemos muy pronto con otro video más. Bye bye.